En la sesión pasada yo les conté que había una ahijada, tengo una ahijada de la casa, la hija de Maribel. Maribel me ha premiado con 2 hijos maravillosos que hace años llegaron a esta casa, y su familia está llena de testimonios lindos de los seres, desde que yo existo y antes de que yo existo en su vida. Maribel es una mujer excepcional, es una mujer llena de luz, es una mujer muy buena, muy llena de cosas lindas, que siempre está abogando por la paz y por todo lo bueno. Ella es la mamá de José Miguel, que lo tiene al lado, que lo hemos visto crecer en esta casa, ahijado mío de Pablo, y de Melanie, que es otra niña hermosa, que tuvo un conflicto en una iglesia, me enteré, no era católica, era pentecostal, y yo traté en el tema pasado de explicarle a Melanie todas estas cosas que se dicen para que ella supiera. Y así les dije a ustedes, no hablaba del sonido, es que el micrófono en mi cabeza está sin batería. Bueno, y así le dediqué el tema a eso. Bueno, pues el señor Luis, creo que se llama, no sé, creo que sí, que es Luis, no sé, que parece ser el pastor o el catequista, no sé, de esta iglesia, vio el tema y me escribió este texto. Yo quiero leerles a ustedes el texto que el Señor me escribió, lo que yo le respondí, y yo voy a dedicarle el principio del tema a este pedacito. Él me dice así: yo soy la persona de que estás hablando, que está diciendo que lo que practicas no te dejará entrar en el cielo. La Biblia es muy clara en sus enseñanzas y espero que dejes de manipular la verdad, que el Señor Jesús encuentre verdaderamente tu corazón. Estás enseñando falsas doctrinas y en el día del juicio, cuando tú estés enfrente de Jesús, espero que sea misericordioso contigo por perder todas las almas que has engañado. Estás muy equivocado en esta enseñanza. Por favor, te pido con todo el amor y la urgencia del mundo que te arrepientas y te vuelvas a Cristo y solo a Cristo. Todos estos santos no son lo que crees que son. No dudo que tengas algunos testimonios, pero el enemigo es muy mentiroso y seguirá proporcionando pequeños favores aquí en la tierra para que sigas adorándolo y no adorando a Dios. Si no te arrepientes, tengo miedo por tu alma. Y lo mismo con todos tus seguidores. Yo le respondí: este comentario suyo es muy desacertado y créame que estoy dispuesto a arrepentirme de cualquier cosa que me dañe o que dañe a los otros. Un gran abrazo, Dios le bendiga. Y es muy interesante, es honesto de mi parte que yo lea este comentario. Es muy penoso que él haya quitado el comentario del canal. A lo mejor lo quitó porque quería sentirse mejor, ¿no? A lo mejor fue un arranque, lo que sea. Y a buen tiempo le hice un screenshot a la foto y es honesto que yo lo comparta con ustedes. Y es bueno que ustedes conozcan estas cosas, que ustedes estén al tanto de todo esto. Yo primero quiero empezar, si se llama Luis, creo que es Luis, ¿sí? Yo quiero empezar pidiéndole perdón a Luis si en alguna de las palabras que yo usé en el tema yo lo ofendí o él se sintió ofendido. Yo no tenía ninguna intención de ofenderlo. Y quiero pedir perdón si en el texto mío, en mi tema, yo soy muy apasionado. Luis, perdóname, tengo un carácter latino, vengo de una tierra muy caliente, del sol, ¿no? Y entonces me emociono y brinco. Entonces te pido perdón, pero no es nada personal. Yo no tengo ninguna intención de herirte, ni a ti, ni a tu congregación. Te pido perdón humildemente si te hice daño, si te herí, si hay sensibilidad, si no sé, cualquier frase que pueda haber utilizado, que haya sido sarcástica, en fin, te pido perdón. Venimos de una cultura también un poco sarcástica. En Cuba había un teatro que era el teatro, un teatro como de bufones, no recuerdo ahora el teatro bufo, gracias. Y entonces era un teatro de sátiras y sarcástico, y tenemos un humor así un poco negro a veces. Te pido perdón porque cuando uno está hablando mucho uno puede herir sin querer. Te pido por favor también que no tomes nada personal, porque no es nada personal contigo, es con el hecho en cuestión. Yo estoy en contra de toda censura o de todo ataque al ser humano. Yo, más que un religioso, te lo confieso, Luis, soy un humanista, o pretendo serlo para bien del mundo.
Y te quiero responder con mucho respeto este texto que me has puesto y no me siento aludido. Yo comprendo lo que tú me dices aquí, yo entiendo lo que tú puedes pensar, cómo tú puedes analizar las escrituras, y yo sé perfectamente y soy capaz de comprenderte y no me lo tomo personal, ni me siento herido por nada de esto. Entonces, esto que te digo es totalmente honesto, no hay ningún tipo de ardid, ni de trampa, ni de diplomacia en mis palabras, es totalmente honesto. Al otro día de estas palabras, Luis, me quedé pensando y salí a las 5 de la mañana al balcón de mi casa, me senté y me puse en oración y le pedí perdón a Jesucristo si yo estaba cometiendo algún error en estos speech, en estas palabras, y le pedí perdón a Dios y le pedí que te iluminara. Te quiero dar las gracias a ti, a tu iglesia, si es la Pentecostal, pues quiero darle las gracias por la música cristiana, lo que han aportado a la música cristiana, que han hecho muchas canciones lindas. Les quiero dar las gracias también a ustedes, si es la Pentecostal, porque creo que es esa. Toda la teología que han desarrollado, el carisma que han desarrollado en torno a la teología de los carismas del Espíritu Santo, lo que cuenta San Pablo en la carta a los Corintios capítulo 12. Te quiero agradecer todo esto porque el pueblo, el mundo necesita oír estas cosas. Te quiero agradecer también que le dediques tiempo a la oración, que le dediques tiempo a la Biblia, que le dediques tiempo al bien, porque hace mucha falta a personas que le dediquen tiempo al bien. Y ahora quisiera, rápido, no voy a hacer el tema totalmente de esto, de responderte brevemente algo sencillo. Bueno, pues me dices que eres tú, perfecto, te lo agradezco. Y la Biblia es muy clara, sí, la Biblia es muy clara, y es lindo que sea clara, pero permíteme decirte, Luis, que la Biblia fue escrita hace muchos siglos atrás, sobre todo el Antiguo Testamento, y hay una ciencia, tú debes saberlo, hermano, que se llama la exégesis. Y si la Biblia fuera tan clara, no haría falta una ciencia que se llama exégesis, y harían falta los exégetas que la estudiaran las escrituras para poder entender verdaderamente y contextualizar el texto en la época y saber quién lo escribió, de dónde vino. O sea, entonces, evidentemente, esto no es tan clara, no estoy hablando mal de la Biblia, yo amo la Biblia, yo también pretendo leerla o la leo, quizás no tanto como tú, quizás no tenga tanta cultura bíblica como la tienes tú, pero honestamente, si se desprende de la, es lógico que si hacen falta exégetas y exégesis, hace falta un estudio al respecto, es porque también porque es una lectura enrevesada. Tú conoces el libro de Revelación, ustedes le llaman así, es el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Tú conoces, debes saber también que hay una terminología para decir qué tipo de literatura es la apocalíptica. O sea, la literatura apocalíptica es una literatura enrevesada, es una literatura que encierra, está escrita con frases que enarbolan, que están dirigidas hacia los signos, y evidentemente es enrevesada, no es clara. Entonces hace falta estudiosos, hace falta buscar, contextualizar cada texto, porque si hacemos una lectura literal de cada texto, podríamos convertirnos en verdaderos fanáticos y en verdaderos, quizás, personas muy malas, ¿no? Porque fanatismo ronda en la maldad, no es directamente contigo. Estoy hablando universalmente de qué ocurriría si una persona interpreta literalmente cada texto. Bueno, yo no manipulo la verdad, yo no pretendo manipular la verdad. Honestamente, no es mi objetivo. Yo no transmito aquí ninguna doctrina. Por supuesto que sí, cada religión, cada fe tiene su base doctrinal. Pero yo no pretendo aquí enseñar doctrina, sino enseñar un poco de humanismo de la verdad de Jesucristo, que para mí fue el gran humanista de la historia. Entonces, no intento manipular la verdad, sencillamente tomé el texto indicado por los espíritus de un centurión romano que fue asistido por Jesús. Yo no manipulé la verdad, yo utilicé el texto y hablé sobre él. Yo todo lo que dije lo tengo fundamentado en el mismo tema en cuestión. Si quieres algún día lo hablamos, pero no creo que sea necesario. Nada más te quiero decir lo siguiente. Mira, Luis, hay una realidad que seguimos en esta casa, y es la realidad a la que pretendo agarrarme. Hay una sola ley para nosotros, hay una sola doctrina para nosotros, y es la doctrina del amor. Y lo dice Juan en el capítulo 4, tú sabes, por aquella canción famosa, versículo 8. En la primera carta de Juan dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Jesucristo diría algo muy elocuente en el Evangelio, diría: cuando ustedes lleguen al reino de los cielos, es el que me hablabas, que no podemos entrar, y quizás, no sé, yo le pido a Dios que tenga misericordia de mí, todos los días lo pido, porque ¿quién no puede pedir misericordia? Todos hemos de pedir misericordia, amigo mío, estamos en esta tierra, y aquí hay muchas cosas que se pegan, que se mezclan, y el ego aparece de vez en cuando, y la soberbia aflora. Entonces tenemos que pedir misericordia. Entonces, era muy elocuente Jesucristo cuando decía: cuando ustedes lleguen a la casa de mi Padre, yo les dejaré entrar y les diré: entren, porque cuando estuve enfermo
Ustedes fueron a visitarme cuando estuve preso, me fueron a ver. Cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber. Y ustedes me preguntarán, ¿pero cuándo hicimos eso por ti? Y tú nunca estuviste enfermo y te fuimos a ver. Y Jesús le dijo, cada vez que lo hicieron por uno de estos que están aquí, por mí lo hicieron. Esa es la doctrina de esta casa, eso es lo que pretendemos hacer. Pretendemos darle de comer al que no tiene, pretendemos darle de beber al que no tiene, pretendemos abrigar al que no tiene ropa, pretendemos estar con el que le duele algo, pretendemos acompañar, abrazar y perdonar. Esto es lo que pretendemos hacer. Esta es la verdadera doctrina, esta es la nuestra. Lo demás, bueno, no sé cómo podría llamarle. Y esto es adorar verdaderamente a Dios. Esos 10 mandamientos se resuelven justamente en eso. En amar a Dios sobre todas las cosas y en amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero querido Luis, yo te pido que vayamos un poquitico más allá. Es ilegítimo y quizás pueda parecer insultante que alguien considere un templo católico, por ejemplo, como la casa del diablo. ¿Acaso ustedes saben quién fue San Francisco de Asís? Imagino que sí lo sepan. ¿Quién fue Teresa de Ávila? ¿Quién fue San Agustín? ¿Quién fue, por ejemplo, Carlos Wojtyla, el Papa Juan Pablo II? ¿Quiénes fueron estas personas que también salieron de la misma Iglesia Católica y que estuvieron llenos de Dios y que modificaron la historia y que inspiraron a otros seres humanos para hacer un mundo diferente y un mundo mejor? Creo que es insultante que no se entienda, por favor, que no puede salir de la casa del diablo ser tan maravilloso como esto. Pero podríamos hablar del espiritismo, podríamos hablar entonces del doctor Becerra de Meneses, que era un médico espírita brasileño que iba, cuando terminaba su jornada, iba a atender a los pobres de manera gratuita porque no tenían dinero para pagar la medicina en la consulta del doctor, y él estaba esta tarde atendiéndolo. Y ese hombre espírita, era espiritista, querido amigo, practicaba una doctrina hermosa que se llama el espiritismo científico, fundamentada, creada o fundada por Allan Kardec, que era un científico, un biólogo, un profesor universitario en la París de los años 1800 tanto. Y la premisa del espiritismo, amigo mío, es también el amor, justamente esa, no es ninguna otra cosa. Pero el espiritismo ha sido una religión. Recuerdo el Evangelio de Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, cuando Jesucristo vivía ahí en ese discurso tan hermoso, diría: bendecidos sean ustedes cuando sean perseguidos y atacados por mi nombre. Y los espíritas hemos sido perseguidos, hemos sido atacados. Allan Kardec estuvo preso por culpa de un obispo que lo llevó hacia la cárcel y fue condenado, y él tuvo que aguantar toda aquella penumbra. Y el espiritismo, los espíritas, no hacemos nada más que promover y predicar el amor en nombre de Jesucristo. No hacemos otra cosa. Las escrituras pueden interpretarse de muchas maneras, que amigo mío, porque un texto, todo lo que está escrito, usted puede buscar infinidad de interpretaciones, aún más cuando estas están escritas hace mucho tiempo. Entonces, quisiera también hablarte de Chico Javier, por ejemplo, es otro espírita espectacular, que psicografió muchísimos libros, y te podría hablar de un hombre espectacular que te lo recomiendo que lo busques en YouTube, y lo sea, que se llama Divaldo Di Franco. También ha psicografiado cientos de libros. Es hermoso. Estas cosas que te cuento son seres humanos que practicaron otras doctrinas, como tú dices, amigo mío, y yo pienso diametralmente opuesto a usted o a ti, para tratarte con más confianza, más cercano. No es por irrespetarte, es por sentirte hermano, que no son doctrinas falsas, son doctrinas que hablan del amor y que promueven el amor y que hacen al mundo un poquitico mejor. Yo creo que debemos salir un poquitico de esto que vemos solamente y universalizar nuestra mirada, porque nosotros aquí en este templo los aplaudimos a ustedes cuando hacen el bien, cuando le oran al Dios de la verdad, cuando hacen por Jesucristo, pero también a los budistas cuando hacen el bien y cuando proclaman la verdad, pero también a los holochas, porque también como practicamos el espiritismo cruzado, también creemos en las tradiciones africanas, y también creemos que fueron personas perseguidas y humilladas por practicar y pertenecer a una cultura diferente, y se crecieron en medio de todo esto. Querido amigo, no es nada personal, pero créeme, honestamente, todo aquello que piensa, crea o sienta, como estoy en el país de la libertad, con mucho amor, respeto, y desde la libertad te lo voy a decir, cuando le hablen a uno de los míos que esto que practicamos no es justo o no hace bien, porque yo he sido testigo de mucho bien que sí hemos hecho, y te pido, te prometo que voy a intentar seguir haciéndolo, como también voy a seguir arrepintiéndome todos los días si algún día lo hago mal, porque sé que algún día lo haré mal, porque nunca podemos hacerlo todo bien. Que Dios te bendiga, amigo, y esta es la respuesta que quería darte, y que tengas un buen viaje.
y que sigas amando a Jesús y que transmitas el amor de Jesús, quiero yo, pero tú tienes derecho a elegir de esta manera. Entonces, seguimos con lo que toca el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de algo hermoso, que es la historia de un pueblo. La historia de un pueblo, y es el pueblo que funda Abraham. Abraham era el esposo de Sara. Él era descendiente de Caín, o sea, los hijos de Adán y Eva, supuestamente. Recuerden que acabo de explicar que no necesariamente las cosas tienen que ser exactamente así. Y Abraham, que era esposo de Sara, Sara era estéril, no podía tener hijos. Abraham le había pedido a Dios que su mujer pudiera tener hijos, y Dios le dijo que sí, que ella iba a tener hijos, pero ellos se desesperaron. ¿Cuántas veces no nos desesperamos en la vida? ¿Cuántas veces nos dicen que esto va a pasar, que va a pasar, que va a pasar, que va a pasar, y nos desesperamos y no creemos que pueda pasar? Así le pasó a Abraham. Y entonces Sara tenía una esclava que se llamaba Agar. Esta esclava de Sara y Abraham y Sara eran israelitas, o sea, del pueblo judío, descendientes. Aún este pueblo no está fundado, ¿ok? Aún no está fundado. Descendientes de los hijos de Adán y Eva. Bueno, le pide a Dios a Abraham que por favor, si puede él tomar a Sara para que Sara le dé un hijo, perdón, a Agar, la esclava egipcia, ella era egipcia, le pueda dar un hijo. Y Dios le dice que sí, al ver su desesperación, y toma a Agar y tienen un primer hijo con Agar que se llamó Ismael. Esto es muy importante para entender la historia. Aquí empieza la historia de este conflicto que estaba ocurriendo en la Franja de Gaza y el actual Estado de Israel. Al cabo del tiempo, cuando este niño Ismael tiene 13 años, Sara, la esposa legítima de Abraham, queda embarazada y da a luz a su hijo Isaac. De ahí mi confusión. Isaac es el hijo legítimo de Sara y Abraham. Cuando Isaac va creciendo, Ismael, el hijo de la criada de Sara con Abraham, se empezaba a mofar del niño. Parece que habían celos y nació ese conflicto familiar que todos podemos saber que ocurre, ¿no? Entonces Abraham destierra, estoy dando saltos en la historia, ¿ok? Pueden buscar todo esto en el Génesis, desde el capítulo 10 y pico en adelante, todo esto, léanse. Y Abraham destierra de esta tierra a la esclava de su mujer Agar y a su hijo Ismael, y se queda con Sara y con Isaac. Ellos se van caminando por el desierto, están atormentados, no había comida, no había nada. El niño llora, el niño está triste, el niño está pues desolado, llorando, y la madre clama a Dios y le pide a Dios. Cuando ella le clama a Dios y le pide a Dios, el ángel del Señor le habla desde el cielo, ella coge al niño, lo levanta, y Dios le promete que su hijo Ismael va a ser padre de 12 príncipes y va a encontrar un sitio. Siguen caminando, se sientan, creo que en la zona como Arabia Saudí, creo que es esta zona, quizás un poquitico más arriba. Ustedes, bueno, eso viene después, para no perderlos ahora. Y hacen su vida, y efectivamente, Ismael tuvo descendencia y fue padre de 12 príncipes. En este reino que empieza a crear esta familia que se desmembra de Abraham. ¿Estamos bien? Bueno, pues este Ismael se considera ser el padre de los árabes, porque en el Corán, después de esto, Isaac tiene hijos. No voy a contar lo del sacrificio de Isaac, porque es muy largo. Tiene hijos y nace el pueblo de Israel. Este pueblo de Israel, pero ahora voy a seguir eso. Ya veo un pueblo aquí. Este es el de Israel y estos son los hijos de Ismael, que son los árabes. Bueno, pues en la Biblia judía es el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Esto, por ejemplo, es una Biblia cristiana. Pero en la primera parte de la Biblia es el Antiguo Testamento, digamos este bloque, ¿no? Que es la Biblia hebrea o la Biblia judía. Bueno, pues
la contrapartida de este libro es el Corán, que es el libro en el que creen, por el que se rigen los musulmanes, por el que se rigen los musulmanes. El Islam, vamos a ver después. El Islam, en el Corán, que surge el islamismo, surge hacia el siglo V después de Cristo, surge mucho después del cristianismo, como hacia el siglo V más o menos. Se dice que Mohamed, o Mahoma, para los, Mahoma, ¿no? Sí, Mohamed, para los, ya me parece que yo soy, aunque hablo inglés nomás, Mohamed, parece que él era guía era como un guía turístico de muchas caravanas que venían al norte de África, desde este lugar, de cristianos y judíos. Y él empieza como a tener una comunicación con esto. Bueno, pues después de esto hay como una revelación de Dios, cuenta él. Yo no voy a poner en duda nada de esto, me parece todo muy bien. Y después surge esta fe, no voy a contar cómo, porque no quiero entrar en detalles que puedan haber insensibilidades por ahí. Bueno, el caso es que crea el Islam, una religión muy pura, muy bendecida, pero hay una contradicción en el libro que es importante. El Islam, el Corán dice que Ismael es el hijo predilecto de Dios, es el que está bendecido por su descendencia. Y la Biblia dice que el hijo predilecto es Isaac, porque es el legítimo de Sara con Abraham. ¿Entienden qué está pasando ya? Ya aquí empieza un conflicto religioso que va a devenir en un conflicto ideológico. Ya vamos a llegar allá después. ¿Qué pasó con el tiempo? Al cabo del tiempo sigue la descendencia y a José, descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, lo toman como esclavo los ismaelitas, o sea, los descendientes de Ismael, que van a venir después en los egipcios. Y ya José se queda preso, bueno, preso no, después tiene muy buenas relaciones con los egipcios, era amigo del faraón. Los judíos son muy buena gente, son muy buena sangre. Hay unos fanáticos ortodoxos como en todas las tendencias religiosas que no, pero bueno, por lo general, la mayoría de la gente, de ellos. Y José le dice a los judíos que vengan a la tierra de Egipto, que hay agua, que hay comida, que hay prosperidad, que el faraón los va a favorecer y que va a darte de trabajo. Ellos van para allá y se quedan ahí, y cuando muere ese faraón, que lo sustituye otro, los toman como esclavos y los someten en Egipto. Y empieza una esclavitud de cientos de años en Egipto. Aquí empieza el libro del Éxodo, donde, la mamá de Moisés lo deja en el río, en una canasta, después la hija del faraón lo recoge, Moisés se cría de niño con el faraón, siendo israelita, crece, y cuando crece, Dios lo llama de la zarza ardiente, ahí se oye el nombre de Yahvé, o yo soy, o Jehová, como quieran llamarle, para no entrar en problemas. Por primera vez, cuando Dios llama a Moisés, le dice: libera a mis hijos de Egipto, sácalos de aquí, porque no quiero que mis hijos sean esclavos. Y empieza la constitución de un pueblo. Moisés hace lo que Dios le pide. El faraón, tiene que, bueno, esto no lo voy a contar muy loco. Hay 4 tradiciones que escriben el Pentateuco, la Biblia. Esto no lo dejan en el aire porque es una locura. El caso es que hay 2 maneras de contar la ida de Egipto. Hasta aquí me siguen, ¿no? Los ismaelitas siguen por allá. Ya estos árabes se desmembran más. No solamente los egipcios, ya hay muchos más árabes. Ha pasado mucho tiempo. Ya hay muchas más generaciones, que gente para acá, gente para allá, gente para allá, ¿saben, no? Esto se fue poblando esta zona. Estamos en Egipto, o sea, aquí está el Mar Rojo, ¿verdad? Estamos del lado acá en África, en el norte de África, del lado acá del Mar Rojo. ¿Están ubicados? Perfecto. Bueno, pues en ese momento, Moisés, Dios manda 10 plagas sobre Egipto. 10, ahora dice 7, sé que lo conocen, los días que son 10 plagas, para que no digamos ese disparate. 10 plagas manda sobre Egipto. Yo lo respeto mucho, lo quiero mucho, pero las 10 plagas o las 7 plagas me tienen que dar. Es una broma, y Moisés huye, manda 10 plagas. La última plaga era matar a un primogénito, algo terrible. Y los manda y huyen. Y se mandan a correr. Cuando llegan a la orilla del Mar Rojo, ocurre el milagro más trascendental para el pueblo israelita. Aarón, el hermano de Moisés, con un bastón que tenía, toca el mar. Y Dios hace el milagro que el mar se abra en 2 partes, como un camino, y las aguas aquí paradas, ¿no? Y pasan por ahí todo el pueblo de Israel, se escapan, ellos venían caminando. El faraón venía a caballos, con una carreta. Hay una explicación exegética, una explicación histórica, que esto ocurrió de verdad, pero no fue así exactamente. No voy a hacer la explicación histórica, me lo preguntan en esta misa, porque si no me demoro mucho y esto hay que llegar todavía a lo de hoy. Entonces pasan el Mar Rojo y llegan a la otra orilla. Cuando llegan allá, que el faraón entra con sus 2 carros y caballos, como dice la Biblia,
Entra, Dios hace que el mar se cierre y se quedan revueltos ahí. Y ahí la hermana de Moisés hace un cántico de alabanza y el pueblo empieza a caminar por el desierto hasta llegar a una tierra que emana leche y miel. Una tierra prometida, que iba a ser después la tierra de Canaán. Están 40 años en el desierto. Cuentan los judíos, los especialistas de la Biblia, que estos 40 años que estaban en el desierto era importante, necesario, porque ellos tienen que llegar con mentalidad libre, porque cuando uno está con mentalidad esclavo, uno es un esclavo. Todo está aquí. Y Dios quería que ellos caminaran por 40 años para que ellos llegaran libres a Israel. A Canaán. Esta tierra de Canaán es parte de esta tierra que está en conflicto hoy. Ellos llegan ahí y fundan el reino de Judá. El reino de Judá. ¿Ok? Por eso viene judío. ¿Ok? De una de las tribus, eran 12 tribus de Israel. Tampoco voy a contar eso porque si no, no llego aquí. Y fundan el reino de Judá. Cuando fundan el reino de Judá, estaban gobernados por una teocracia. O sea, Teo es Dios y cracia es como gobierno, ¿no? Pues Dios era el que gobernaba a través de 9 ancianos y el oráculo del Señor. Bueno, pues ellos quisieron una monarquía porque había muchos países aledaños que tenían monarquía, tenían reyes. Y le pidieron a Dios un rey. Y vieron el primer rey de Israel, que fue Saúl. Nunca hubo un rey palestino. ¿Por qué? Ustedes van a ver por qué. Es un disparate lo que se... Claro, es un disparate lo que se cuenta por ahí. Este señor, presidente de Venezuela. Madre María, por Dios. Es una cosa impresionante. Yo me quedo petrificado. Ustedes van al downtown, ahora mismo había una gente revuelta con banderas palestinas. Ustedes no saben lo que están hablando, lo que están haciendo. Hay una incultura promovida por la izquierda y por el comunismo, caballero, horrible. Bueno, ustedes van a ver ahora lo que viene. Fundan el reino de Judá. El primer rey es Saúl. El segundo rey de Israel, del reino de Judá, es David. El tercer rey es Salomón. Cuando Salomón muere por los celos entre los hijos de David, porque era hijo de David bastardo, se parte el reino en 2 grandes partes, Samaria y Judá, y una otra parte de Galilea. Pero llegan los romanos a gobernar el imperio más grande de la historia. Y creo que fue Pompeyo en el año 63 a.C. quien gobierna. No, fue Pompeyo en el... No nos olvidó, antes de Cristo, en el año 63 a.C. quien conquista el reino de Judá y ya lo adjudican al imperio romano. Y es Pompeyo quien le pone Palestina a esa tierra. Los árabes no existían por ahí. Los ismaelitas no existían por ahí. Ni el Islam existía. Mohammed no había nacido, porque él crea el Islam en el siglo V después de Cristo. Entonces, los romanos, que eran muy inteligentes, aprendieron así de los griegos. Dicen que Roma conquistó Grecia militarmente, pero Grecia la conquistó culturalmente. Querían quitarle la fuerza de las ideas a los pueblos. Y tú haces eso cambiando los nombres de las cosas, ¿no? Este señor megalómano, asesino, dictador Fidel Castro en Cuba, le cambió los nombres a todas las cosas. Para cambiar la historia. ¿Y qué hicieron? Ya no se llamaba el reino de Judá, porque no era un reino, era de ellos. Se llamó Palestina de Judea. Por eso es que Jesucristo nace en Palestina de Judea. Pero no era palestino como los de hoy, como este señor de Venezuela que tiene que ir a una escuela corriendo. Es que él estudió en Cuba, y Cuba es una de las peores enseñanzas de la historia de la humanidad, la tiene Cuba ahora mismo. Hasta una época había buenos maestros. De ahí para acá se acabó. Cuba es uno de los peores lugares para estudiar. No crean lo que dicen por ahí. Yo viví en Cuba bastantes años, de los 32 que tengo. Entonces, hacía falta estudiar porque yo no renuncio a mi intento de hacer chistes. Y aparte de eso, está muy pesado esto, muy historia. Bueno, en fin, el caso es que es Pompeyo quien le pone Palestina de Judea a este país, a este lugar, ¿verdad? Pasa el tiempo y ellos son varias veces desterrados de la tierra suya. Son desterrados a Europa, aquí, allá, se los llevan como esclavos. Siempre quedó algún residuo de judíos, de israelitas en esa tierra. Y esas tierras también empezaron a ser ocupadas por empezaron a ser ocupadas por importantísimo este detalle, por los descendientes de Ismael, por los israelitas.
ya en este ir y venir de la historia, evidentemente nació el Islam y se complica más la cosa, porque ya el conflicto no era solamente de territorio, ya había un conflicto de ideas, ya había un conflicto religioso, ¿no? ¿Qué cosa es la ideología? Es la ciencia de la idea. La palabra logía significa ciencia. Idea en inglés, ¿no? Entonces, la ideología es la ciencia de la idea. Psicología, la ciencia de la psiquis. Filosofía, sofía significa sabiduría y filos, amigo. Filosofía significa el amigo de la sabiduría, pues la sabiduría en sí misma, encerrada ahí. Bueno, todas estas cosas, es que tenemos que conocer, sobre todo para estudiar Sagradas Escrituras, la etimología de la palabra. ¿Qué es la etimología? Es la ciencia que estudia las palabras, ¿verdad? La raíz de la palabra. Bueno, pues la ideología es la ciencia de la idea. Del tema religioso pasó a una ideología y ya hay un conflicto en la conciencia. Ya esto aquí está cambiado. Y por eso es que muchas personas dicen ahora en los medios que ellos no tienen los valores de Occidente, porque ellos piensan diferente. Claro, cada cual piensa como quiera pensar, según se haya criado. El caso es que empieza este conflicto por tierras y ya se complica con el tema religioso. Aún más cuando Ismael, ya saben por qué, se considera en el Islam como el bendecido de Dios. Isaac se considera en la Biblia judía como el bendecido de Dios. ¿Qué conflicto, no? ¿Quién tiene la verdad aquí? Este tema de fanatismo religioso destruye al ser humano. Cualquier fanatismo religioso no separa. Por eso es que la religión le ha hecho mucho daño al mundo. En nombre de la religión insultas a alguien. En nombre de la religión maltratas a alguien. En nombre de la religión eres capaz de romper un matrimonio. A mí me importa que Melanie y Nicolás se amen y se quieran. Y si él quiere ser pentecostal o Rosacruz, que sea lo que quiera. Pero que ame a su mujer como es. No por eso su mujer es un demonio. O fue un demonio hasta hoy. Perdónenme la pasión. Yo quiero que se amen. Yo no quiero que Nicolás se convierta al espiritismo, ni que se haga santo, ni que se ponga collares, ni que tenga lenguaje. Yo no quiero nada, ni que se vaya con Kim Bombó. Yo no quiero nada de eso. No, a mí como que una señora que me decía que un hombre la mandó a bañarse con Kim Bombó. Eso me conté eso. Y ella no creía en nada, pero era muy cómica, era muy gracioso. Y si yo me manché el Kim Bombó aquel, y yo me pasaba la mano y aquello no se me quitaba, me pasaba la mano. Y era un pegoste, una baba arriba. Mire, estuve 3 días con baba. Bueno, nada. Por eso me acordé de Kim Bombó. Y de repente que insisto todo el tiempo en continuar con los chistes. Bueno, entonces el fanatismo nos puede hacer ese daño. Yo quiero que se amen. Porque el amor que tú le tengas a tu esposa te va a llevar a Dios. Cuando ese amor es auténtico. Y el amor que le tengas a tu esposo te va a llevar a Dios. Porque Juan lo dice muy claro. It's very clear. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Y que el mundo entienda esto es muy importante. Y no puede existir ideología. Ni ideología. Esto es comunismo. Sería como el comunismo. Que tú no puedes hablar porque eres el diablo o porque estás en pecado. No, tenemos que conversar. Y tenemos que ser racionales. No puede haber ideología ni religión que nos separe. No puede existir eso. La fe nos tiene que unir. Por eso es que los ismos son delicados. Pero no es el caso de Melanie y Nicolás, gracias a Dios. Es el caso que pasa allá, porque cuando el fanatismo va a extremos, puedes llegar a condenar a alguien, ¿verdad? Es triste. Entonces, ¿qué pasó? Siguió el conflicto y el conflicto escaló más. En el año 1915, creo que en 1915, hubo un concilio, un consenso, no recuerdo qué fue, creo que fue una convención, si fue en París, en Europa, y esta gente determinan que los judíos pueden regresar, fíjate qué cosa más frescura esta, pueden regresar a su tierra, como que si fuera medio esclavo todavía. Y ellos empiezan a regresar a su tierra y el conflicto escala, porque ya habían ahí muchos árabes, ¿no? Mucha gente descendiente de Ismael. Sigue el tema y llega la Segunda Guerra Mundial, lo atroz, donde Hitler, otro fanático loco que se creía Dios, desde la cárcel, estando preso, empieza a escribir cartas y a escribir su libro Mein Kampf, donde él, en ese libro que se llamó Mi Lucha,
donde él culpa a los judíos de todo lo que le pasó a esta Alemania. No, una cosa impresionante. Los judíos lo culpan de todo, lo culpaban de todo. Y él fue un estratega diabólico, porque buscó un enemigo para culparlo de todo. Alemania había perdido en la Primera Guerra Mundial, la moral del pueblo alemán estaba en el piso, y hacía falta levantar la moral del pueblo echando la culpa a alguien. Fidel Castro siguió esta estrategia. Era otro psicópata loco, asesino. Buscó un enemigo cerca pero lejos. Los Estados Unidos eran los culpables de todo. Y regó esta idea antiamericana por el mundo entero. Eso lo hizo ese hombre loco. La regó para así decirle al pueblo cubano, todavía la gente lo dice, no tienes comida porque Cuba Estados Unidos no te deja. Y hay una señora espectacular que sale Bush presidente aquí, y la mujer empieza a gritar en un mercado por mi casa. Decía, qué cosa más grande, ahora sale Bush allá y ustedes me suelen los frijoles aquí. Y es verdad, es lógica, es pura lógica. O sea, él buscaba un enemigo para esto. Entonces, esto justamente lo hace Hitler. Y empieza el desastre contra este pueblo maravilloso que es el pueblo judío. Y viene el Holocausto. Mueren muchos judíos. Cuando llega el año, en el 45 acaba la guerra. Gracias a Estados Unidos y a Inglaterra logramos ganar la guerra. Porque, bueno, no, eso me saca el tema, pero sí, un grupo de Estados Unidos e Inglaterra. Como quieran saber por qué, me lo pregunto después, claro, pero no vamos a hablar ahora. El caso es que se gana la guerra y en el 48 la ONU, la Organización de Naciones Unidas, creada por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un discurso de Donald Trump espectacular en la ONU, el segundo discurso cuando era presidente, que es genial, conoce la historia, cómo surgió la ONU. Los Estados Unidos, cuando se acabó esa guerra terrible, que ese país, Europa entera, fue levantada gracias a un plan Marshall, un dinero que mandó Estados Unidos para allá, levantó ese país, Europa entera. Los Estados Unidos dicen, bueno, para que no haya más guerras mundiales, vamos a crear una organización de diálogo, donde los países se encuentren y dialoguen para que no se vayan a las armas, ¿verdad? Entonces se crea la ONU. Por eso es que la ONU la hace desde New York. Se crea la ONU y en el 48 la ONU determina que le van a dar un pedazo de su tierra. Ahora díganme ustedes a mí, si no es su tierra, después que oyen todo esto, a Israel, a los judíos, para que ellos creen su estado. No tenían país. Y le dan un pedacito, una uñita así de la tierra que colinda con el mar Mediterráneo. Ustedes están en África, ¿verdad? Caminen, brinquen el mar Rojo por arribita, sigan arriba y lleguen al mar Mediterráneo, a una zona. Busquen el mapa después porque no tengo aquí puntero, no tengo un mapa grande. Y ahí le dan ese pedacito de tierra. Bueno, pues me contaba mi profesor de economía cuando estudiaba con los dominicos, que los judíos se bajaban del barco y le daban un fusil, porque los 7 ejércitos de los 7 países árabes los atacaron y no estuvieron de acuerdo con la ONU y no acataron aquella propuesta de que le dieran un pedacito de tierra. Y 600 y pico de judíos le ganaron la guerra a los 7 ejércitos árabes. Ahí empezó Israel a crecer. También tiene que darle muchas gracias a este país, el país de la libertad, el país, para mí, más justo del mundo. Este país, el cual tenemos que defender mucho para que siga siendo así. Bueno, en Israel empezó a crecer porque son muy inteligentes, porque son muy unidos. Ahora muchos israelitas que estaban en otros países han regresado a Israel a defender su tierra. ¿Cuánto tenemos que aprender los cubanos que huimos de Cuba y no tenemos los gordos de enfrentar el desastre comunista que nos ha arrebatado nuestra patria y que se ha convertido en el cáncer de América Latina y del mundo? Ellos regresan a su tierra a luchar como hombres, a defender su país, su pedacito de tierra. Bueno, entonces han logrado levantar un país impresionante, impresionante. Pertenecen al primer mundo en solo 70 años. Y el resto siguen viviendo en casa de campaña. Por decirlo de alguna manera, que me perdonen, pero esto es la verdad, es sin filtros.
El caso es que yo creo que también hay un problema de envidia, de conflictos de otro tipo. Pero el mayor conflicto está en Jerusalén. Y se van a enterar de lo peor. ¿Qué es Jerusalén? La ciudad donde Salomón construyó el templo judío. Salomón construyó el templo judío. Dicen los árabes, los musulmanes, que Ismael junto con Abraham hizo la Meca. En Arabia Saudí está el templo musulmán, donde está la Meca, donde van todos los musulmanes todos los años a tocar una roca blanca y negra, donde desde la que predicó Mohammed. En este templo, todas las mezquitas del mundo miran hacia la Meca, ¿no? Entonces, dice que vinieron en conflicto Abraham y Ismael, lo que hicieron la Meca. Pero en Jerusalén, el rey Salomón hizo el templo de Jerusalén. El templo lo destruyeron los babilónicos. Pero los babilónicos después ayudaron a reconstruirlo porque los judíos se portaron muy bien en la diáspora cuando eran esclavos en Babilonia. Porque todo esto lo pasaron a esa gente. Y fue destruido por última vez por el emperador Tito de Roma. Y más nunca se reconstruyó. ¿Y qué pasó ahí? Los musulmanes hicieron una mezquita. Y Jerusalén estaba dentro del territorio de Israel. La guerra de Jerusalén. Los judíos nunca han reconstruido su templo porque ahí está la mezquita. Pero tampoco nunca han derrumbado la mezquita. Díganme ustedes, ¿quién es más justo? No tengo que explicarlo, ¿verdad? No lo voy a explicar. Ahí no se ha destruido la mezquita, se respeta esa mezquita, porque tú imaginas que se rompe sin romper la mezquita. Entonces, este es el gran conflicto. La ONU propuso en el 48 que Jerusalén fuera una ciudad del mundo, porque es importante para los judíos, es importante para los musulmanes y es importante para los cristianos, porque la religión cristiana es judeo-cristiana, porque nosotros, espíritas, también leemos la Biblia entera. Como es judeo-cristiano, también es importante Jerusalén para nosotros. Entonces, Juan Pablo II, este hombre maravilloso que tuvo la historia, cada vez que leo más cosas de él, más me enamoro de su obra, retomó este planteamiento de la ONU y propuso que por favor Jerusalén cooperáramos todos, que todos pusiéramos dinero de los impuestos de cada cual, según los países libres, y aportáramos para que se mantuviera Jerusalén y fuera una ciudad de todos. ¡Qué maravilla si puede ser así! ¿Por qué no podría ser así? ¿Por qué tenemos que estar peleando con una guerra sin fin? Lo más terrible de esto es que estamos luchando contra las ideologías, contra las ideas que están en la mente. Tú puedes matar a un ser humano, Dios libre que no matemos a nadie, pero no puedes matar una idea, porque la idea va de generación en generación. Y esto es lo más terrible que tiene el tema. Y jamás el pueblo, el gobierno, no sé cómo llamarle a eso, de Israel, de Palestina, la Palestina actual, ya no la que fundó Pompeyo, para que se lo cuenten a Maduro, por favor, de algún menos aquí. Ya no, yo se lo puse, pero que no lo va a leer, lo debe saber leer. El caso es que, sí, esto lleva esto, caballero, perdónenme, este sarcasmo sí lo lleva, porque esta Palestina también tenía a Gaza. Gaza es un territorio que colinda directamente con Israel, está en el medio de todo, búscalo en el mapa, de todos los reinos árabes, en el medio, que ninguno es democrático, o casi ninguno es democrático, ninguno tiene una democracia. Entonces Gaza fue tomada por Hamás. Hamás, que dice en sus estatutos, dice: existimos para exterminar al pueblo de Israel de la faz de la tierra. ¿Cómo tú vas a apoyar a un grupo terrorista, que algunos no le dicen terrorista, que dice públicamente: yo existo para exterminar a este pueblo? ¿Pero de qué estamos hablando? Bueno, el caso es que esto justamente es lo que quería explicarles, y este es el conflicto. Espero que lo hayan entendido. Yo me quedé fascinado con este discurso, estas palabras, no es tan largo, del primer ministro Netanyahu, y quiero terminar este día con esto. Yo les pregunto con todo mi corazón, a veces me siento frustrado porque no sé si lo supe explicar bien. ¿Han entendido la historia más o menos? Ustedes pueden buscar después en la Biblia, en todo el libro de Génesis, lo que he contado de respecto a la Biblia, y pueden buscar la historia. Pueden verse en las páginas de la ONU, pueden buscar todo lo que les he contado, que todo está certificado y buscado. No estoy mintiendo ni estoy manipulando nada. No es nada personal,
si acaso, para que hay gente que piensa que podemos estar... Es que claro, hay tantas personas defendiendo a la supuesta Palestina, que Palestina, aunque apoya a Hamas, ¿no? Aunque se apoyan entre ellos, no fue quien perpetuó el atentado, fue Hamas. De aquí está Palestina, de aquí quien atacó a Israel. Dice así Netanyahu, que me parece reseñable esto: solo hace 70 años que los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 60 años no teníamos país ni ejército. Apenas unas horas después de su creación, 7 países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño estado judío. Éramos 650 judíos contra el resto del mundo árabe, sin ningún ejército de defensa de Israel, ninguna fuerza aérea poderosa, solo personas valientes. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita, todos nos atacaron al mismo tiempo. El país que las Naciones Unidas nos dio fue el 65% desierto. El país estaba de la nada. Hace 35 años hemos luchado contra los 3 ejércitos más poderosos del Oriente Medio y nosotros barrimos, sí, en 6 días. Los barrimos. Hemos luchado en contra de diversas coaliciones de países árabes que tenían ejércitos modernos y muchas armas soviéticas y siempre los hemos derrotado. Hoy tenemos un país, un ejército, una potente fuerza aérea, un estado cuya economía exporta millones de dólares. Intel, Microsoft, IBM desarrolla productos para todo el mundo. Nuestros médicos reciben premios por investigaciones médicas. Tenemos numerosos premios Nobel en todas las áreas. Hemos hecho florecer el desierto. Vendemos naranjas, flores y vegetales a todo el mundo. Israel ha enviado sus propios satélites al espacio. 3 satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo rango que los Estados Unidos, que tienen 250 millones de habitantes, Rusia, que tiene 200 millones de habitantes, China, que tiene 1.300 millones de habitantes, Europa, Francia, Gran Bretaña, Alemania, con 350 millones de habitantes. Esos son los únicos países en el mundo que envían objetos al espacio. Israel es ahora parte de la familia de las potencias nucleares, con Estados Unidos, Rusia, China, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca lo hemos admitido oficialmente, pero todo el mundo lo sabe. Solo hace 60 años nos llevaron avergonzados y desesperados al sacrificio. Tenemos recientes las ruinas humeantes de Europa y ganamos nuestras guerras aquí con menos que nada. Hemos construido nuestro pequeño imperio de la nada. ¿Quién es Hamas para querer asustarnos, para amedrentarnos? Ustedes nos hacen reír. La Pascua se celebró, no olvidemos de qué se trata. La Pascua, el paso por el Mar Rojo, es la Pascua judía. Pascua significa paso. Hemos sobrevivido al faraón, sobrevivimos a los griegos, hemos sobrevivido a los romanos, hemos sobrevivido a la Inquisición de España y a los pogroms en Rusia. Hemos sobrevivido a Hitler, hemos sobrevivido a los alemanes, hemos sobrevivido al Holocausto, hemos sobrevivido a los ejércitos de 7 países árabes, hemos sobrevivido a Saddam, seguiremos sobreviviendo también a los enemigos de hoy. Piense en cualquier otro momento de la historia humana, pensar en ello para nosotros el pueblo judío, la situación nunca ha sido mejor. Vamos a afrontar al mundo. Recordemos, todas las naciones o culturas que alguna vez trataron de destruirnos, hoy ya no existen y todavía vivimos. Egipto, los griegos, Alejandro de Macedonia, los romanos. Alguien habla latín en estos días y el Tercer Reich. Y miremos, la nación de la Biblia, los esclavos de Egipto, todavía estamos aquí. Y hablamos el mismo idioma, antes y ahora. Los árabes no lo saben todavía, pero aprenderán que hay un Dios. Mientras mantengamos nuestra identidad, estaremos por siempre. Así que les pedimos perdón por no preocuparnos, por no llorar, por no tener miedo. Las cosas están bien aquí, podrían ser ciertamente mejor. Sin embargo, no crean en los medios de comunicación, ya que nos dicen que las fiestas siguen teniendo lugar. La gente sigue viviendo, la gente sigue saliendo, la gente sale para ver a sus amigos. Sí, nuestra moral es baja. ¿Por qué? Solo porque lloramos a nuestros muertos, mientras que otros se regocijan en la sangre derramada. Es por eso que vamos a ganar, es por eso que vamos a ganar al final. Él nunca duerme y nunca dormirá. El guardián de Israel, Hashem, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Reenviar este discurso a toda la comunidad judía. En fin, esto me parece un paso por la historia hermosísimo. Y aunque no seamos judíos,
y aunque tampoco practicamos el judaísmo, pero sí tenemos puntos de encuentro con ellos, creo que es reseñable y es interesante que lo digamos y que nos pongamos al lado de la historia que debemos estar. Y que exijamos, sí, a los seres que destruyen, atemorizan a través de la fuerza y del terror, que les exijamos respeto por la vida humana y que les exijamos que implementen un diálogo de paz para poder resolver cualquier conflicto. Creo que no lo van a entender ya, pero es importante y este es nuestro discurso. Este es nuestro discurso. Recuerden que no les hablé del Imperio Otomano, pasé por algunos pasos largos de la historia, no es que se los quise omitir, es que si no, no me daba tiempo y ustedes me iban a sacar de aquí a patadas o a trompetillas porque somos pacíficos. Bueno, que Dios les bendiga mucho, que Dios les bendiga mucho y que ahora comencemos esta jornada de oración, que no descanse, que todos los días oremos por la paz del mundo, que empieza por la paz de esta nación hermosa, que de alguna manera también hemos heredado. Padre nuestro,